Ya estamos. Entonces, que sean ustedes todos bienvenidos de una vez más a la lección 2 del curso La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Hoy el enfoque de nuestro estudio va a ser repasar algunas de las verdades que ustedes aprendieron en Discipulado 1, pero son verdades muy importantes, especialmente para los que trabajamos juntos para compartir la palabra de Dios con otros. Es cómo es que Dios nos da fe en Cristo. Los discípulos se hacen a través del Evangelio. Es el título del curso. Y vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Espíritu Santo, confesamos que por naturaleza somos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de llegar a Jesús y creer en Él por nuestra propia cuenta. Entonces te damos gracias por el milagro de la fe que obraste en nuestros corazones por medio del poderoso Evangelio. Te damos gracias por sacarnos de la oscuridad, las tinieblas y traernos a la luz de la salvación y el perdón en Cristo. Pedimos, Espíritu Santo, que obres según tu promesa por medio del mensaje que nosotros también estamos compartiendo con los demás. A que utilices el Evangelio como esa herramienta poderosa para obrar fe en los corazones de muchos más y darles a ellos las mismas bendiciones que nosotros disfrutamos por medio de la fe en Jesús. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a primero dar los objetivos para nuestra clase el día de hoy. Primero vamos a repasar los fundamentos de la ley y el evangelio. Un poco de repaso importante de lo que ustedes aprendieron en el Discipulado 2 sobre esas dos enseñanzas principales en las Escrituras. También vamos a enfatizar que el Espíritu Santo es el que crea y fortalece la fe a través del Evangelio y aplicar eso a nuestro trabajo de compartir el Evangelio y a sus proyectos finales también. De igual forma, vamos a demostrar cómo ley y Evangelio se van a enseñar en su proyecto final, en los 4 conceptos que vamos a prepararles a entregar, a enseñar con sus invitados. Y luego vamos a animarles a ustedes a determinar a quién van a invitar a estudiar los 4 conceptos juntos. Fue parte de su tarea para hoy, pero si no lo han terminado todavía, si siguen desarrollando su lista, está bien. Vamos a trabajar con esa lista en lecciones futuras. Muy bien. Entonces, una pequeña introducción y luego repasamos las preguntas de repaso que estaban en el grupo chat en WhatsApp. ¿Qué se necesita para ser médico? Se requieren años de estudio, aprobar exámenes, completar internados. ¿Qué se necesita para convertirse uno en un jugador de fútbol profesional? Se necesita un poco de atletismo natural, ¿verdad? Dones naturales. También se tiene que practicar por años. Tiene que ser uno notado por un entrenador y alistado en un equipo. A ver, ahora la pregunta es, ¿qué se necesita para convertirse en un discípulo de Jesús? A diferencia que los primeros 2 ejemplos, todos los años de práctica, todos los esfuerzos, dones naturales, no tienen nada que ver con convertirse uno en un discípulo de Jesús. A nosotros, por naturaleza, somos muertos sin ningún bien espiritual que mora en nosotros. La única forma de llegar a ser un discípulo de Jesús es que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, penetrando nuestros corazones con el mensaje del Evangelio. Vamos a ver unos versículos bíblicos que nos hablan de eso. Primero, Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje
Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por el oír el mensaje. Es la palabra sobre Cristo que obra fe en nuestros corazones. ¿Qué parte de la palabra de Cristo específicamente es el poder para obrar fe en nuestros corazones? En la misma carta a los Romanos, capítulo 1, Pablo indica. ¿Alguien puede leer el versículo que está en la pantalla? Sí, señor. A la Adelante, verdad, Natalie. sí, señor. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Romanos 1, versículo 16. Amén. Muy bien. Entonces, el evangelio, y esa palabra en griego significa buenas noticias. Específicamente, Pablo está hablando aquí de las buenas noticias de justificación gratuita por medio de la fe en Cristo. Las buenas noticias sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Es poder de Dios para hacer qué? Para salvar por medio de la fe. Es decir, que el Evangelio es poderoso para obrar fe en Cristo en corazones humanos. Y vamos a ver unos versículos bíblicos más de Romanos que nos recuerdan de lo que es nuestro trabajo en cuanto a esto. ¿Alguien puede leer Romanos 10, 14 y 15? Amén, hermano. Osvaldo, gracias. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Okay. Entonces, estas preguntas hipotéticas que está haciendo Pablo, la respuesta a cada una es, pues no, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? No lo van a invocar. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No van a poder creer. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pues si nadie comparte el mensaje con ellos, no van a oír. Y esto nos recuerda de nuestro papel en cuanto a esto. Nuestro papel no es obrar fe en Cristo en los corazones de otros. No tenemos esa capacidad. Nuestro papel tampoco es convencer con argumentos muy eruditos a alguien que Jesús es su Salvador. No podemos convencerles a creer. Solamente el Espíritu Santo tiene ese poder y hace su trabajo por medio de las buenas nuevas, el Evangelio. Pero nuestro trabajo entonces es simplemente buscar oportunidades de aplicar ese poderoso Evangelio a corazones y a vidas. Y eso es lo que estamos, somos los instrumentos de Dios, ¿verdad? Um, Muy bien. Entonces, dicho todo eso, vamos a pasar a las preguntas de repaso y al terminar las preguntas de repaso, podemos tomar sus preguntas hasta este momento en la clase. La primera pregunta de repaso casi se contestó ya en la introducción. ¿Qué usa Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas? Ya dimos la respuesta, el Evangelio. Pero aquí una parte adicional de la pregunta. ¿Dónde se halla el Evangelio? Repaso de La discipulado palabra 1. A de ver Dios, quién puede. En la la escritura, palabra de Dios, Ok, en las escrituras, en la Biblia, ese es un lugar donde hallamos el En la, Evangelio. en la escritura inspirada por Dios sería. sí. Amén, amén. Ah, En, Pero en la, hay en dos, la ¿sí? obra, en la obra de Cristo, ahí se halla el Evangelio. Y el propósito de Ok, la fe es eso, que por la fe es que recibimos personalmente el beneficio de la obra de Cristo, muy que fue bien. lo que Él hizo Sí, por nosotros. sí, amén, Zulay. Amén. Sí, entonces la obra de Y el Cristo es el Espíritu corazón. Santo nos fortalece también. Sí, el Espíritu Santo obra por medio del Evangelio para fortalecer, para hacer creer en Jesús. Pero hay dos otros lugares donde el Evangelio se halla.
se halla, perdón, Julio Vargas levantó su mano. Gracias, pastor. Usted acababa de leer Romanos 10. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando entendemos eso en el sentido que la palabra de Dios nos da poder, nos anima, nos equipa para llevar a cabo el plan de Dios en cada uno de nuestra vida. Y para eso necesitamos leerla, aprenderla, amarla, confesarla, orar con ella y actuar en consecuencia de ello. En los versículos que leíamos de textos que nos dio, en el encuentro de Felipe y el etíope, es muy importante cuando Felipe le habla con él y le dice que si entiende lo que va leyendo. Y el etíope le dice, si nadie me ha explicado, nadie me ha entendido. Entonces, qué hermoso que el profeta Felipe fue llevado ahí por el Espíritu, por ángel. Y lo que hace es, realmente el plan de Dios es que este hombre, funcionario de un gobierno, conociera de la palabra de Dios, y él dice, bueno, ¿qué falta para que yo me bautice? Es decir, en el conocimiento de la palabra te da poder, te comunica con Dios, te hace un hombre de Dios. Gracias, pastor. Ok, gracias Julio por los comentarios. Sí, estaba diciendo que hay dos otros lugares donde se halla el Evangelio y ¿Le Jenny puedo decir? Prever levantó la mano. A lo mejor Jenny puede contestar. El bautizo y la Santa Cena. Excelente. Sí, ustedes aprendieron en el curso Sacramentos y Oración que acabo de dictar hace 2 meses, que el Evangelio, las buenas noticias de perdón en Jesús, claramente se halla en las Escrituras, pero también está ligada esa buena noticia al bautismo. Dios ha prometido dar perdón por medio del bautismo, así que el Evangelio se encuentra en el bautismo. También está ligada a la Santa Cena, esa buena noticia, porque Cristo al instituir la Santa Cena dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto derramada por ustedes por la remisión de sus pecados. Jesús mismo ligó el perdón, la buena noticia de perdón a la Santa Cena. Entonces el Evangelio se halla en esos 3 lugares y por eso llamamos esas 3 cosas los medios de gracia. Son los medios por los cuales el Espíritu Santo obra fe en corazones humanos y fortalece fe en corazones Son los humanos. sacramentos. Sí, excelente, Fabián. Sí, los sacramentos, el bautismo Claro. y la Santa Cena. Ok, excelente. Vamos a continuar con la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo son las Sagradas Escrituras como un océano? ¿Qué vieron en el video sobre eso? Pastor, Sí, Natalie, adelante. ajá, dice en el video, bueno, usted lo dijo en el video, que son tan poco profundas que un niño puede caminar en sus aguas y partes tan profundas que un explorador podría pasarse la vida tratando de llegar a sus profundidades. Hermoso, Muy, hermoso. muy bien. Entonces, ¿pueden ustedes pensar en un ejemplo de cada uno? ¿Qué es una parte de la Biblia que es tan poco profunda que un bebé, un niño puede entenderlo? ¿Y qué sería una parte de la Biblia que es un poco más profundo que uno tendría que examinar con más detalle? ¿Qué piensan? Y yo, pastor, le quería decir, lo que yo veo es la grandeza de Dios, cómo Dios es majestuoso y cómo ha hecho todas las cosas para adaptarlos a la persona, ¿no? A nosotros.
Sí, sí, se ve la grandeza de Dios en el hecho de que la Biblia es aplicable a todo ser humano, ¿verdad? Muy bien. Zulay González levantó su mano. ¿Puede pensar usted, Zulay, en parte de la Biblia que es poca profunda y parte que es muy profunda? Bueno, la Biblia, o sea, el Señor nos presenta su verdad en forma de historias y nos habla en forma de profecía, siempre siendo aceptadas, pues. También nos presenta una verdad, o sea, una verdad clara de lo que es la doctrina. O sea, yo escogería para, por ejemplo, hablarle a un niño el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que él podría, en forma de una historia, explicarle, utilizando el método que ustedes utilizan en Academia Cristo, de las 4C, para captar su atención y explicando la historia o describiendo la historia del nacimiento, de una forma que él me pueda comprender. Eso sería lo poco profundo. Y lo más profundo para mí es la parte de Apocalipsis, porque tiene muchas cosas que no entendemos todavía, porque no nos ha dado el Señor no nos ha abierto los ojos completamente. Hay cosas que todavía no nos han sido descubiertas. Eso sería para mí un ejemplo. Y requiere un poco más comparar de ese libro con otras partes de las Con otras escrituras. partes, sí, como por ejemplo el libro de Daniel, etcétera. O sea, hay que ir como desmenuzando o desglosando y comparando entre, por ejemplo, Apocalipsis y el libro de Daniel, que son las que tienen la forma como más compacta, pero es la parte más, para mí, más profunda, pues, de la Biblia. Okay. No sé si estoy Yo, equivocada, pastor. no, Sí, usted mañana. dio dos buenos ejemplos de una parte que un niño puede entender, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús. Los datos son muy claramente relatados en el Evangelio de Mateo, también San Lucas. Yo voy a decir que ahí también hay una parte muy profunda, porque cuando analizamos que Dios se hizo un ser humano, ese es, wow, es un milagro sin par, ese es algo que nos maravilla y podríamos pensar toda la vida y meditar en esa verdad y no medir la profundidad de la sabiduría de Dios en hacer eso y su amor en hacer eso para salvarnos. Entonces, pero de acuerdo también que Apocalipsis tal vez sería una de esas partes más profundas. Ujú. Muy bien, yo veo la mano de Jenny. Adelante, Jenny. Bueno, iba a comentar algo muy parecido a lo que recién comentaron, que ya fácil entender, hubo un hombre que se llamaba Jesús, pero después que ya, ese hombre también es Dios. Y Dios no solo es Jesús, sino son tres, pero son uno, no son tres. Entonces, como todo ese concepto, como que bien lo dijiste, puedes, tiene que ser por fe nomás. Ok, sí, sí, hay misterios como la de la Santa Trinidad, que lo más que vamos meditando nunca vamos a poder hacerlo caber en nuestra lógica humana, pero hasta un niño por obra del Espíritu Santo puede creer esa verdad también. Entonces, sí, sí, gracias por compartir. Podemos tomar un comentario más. Osvaldo levantó la mano y luego vamos a seguir. Osvaldo. Amén, hermano. Bueno, sinceramente, si nosotros ponemos a escarbar en la palabra de Dios, creo que la mayoría de las historias bíblicas se puede dilucidar a los niños de una forma esencial para ellos. Pero todos los temas muy profundos, sí. Pero yo creo que para los niños, sí, en base a historias bíblicas, es muy hermoso. Y aparte profunda, buscar Daniel, Apocalipsis, yo creo que eso ya es más relevante a poder observar en una forma general unos con otros, ¿no? Porque uno solito puede estudiar es romperse la cabeza, pero dos o tres que estemos reunidos estudiando la palabra y profundizando los temas como estos,
Yo creo que sí vamos a llevar a un consenso y quizás a unos pensamientos de una abertura para con Dios. Amén, Sí. hermano. Sí, gracias. Entonces, unos de los profetas y sus mensajes a veces son un poco difíciles cuando hay simbolismo, visiones, cosas así, un poco más difíciles de interpretar. Estoy de acuerdo. Creo que la pregunta era medio tramposa. Y la razón es porque casi toda parte de la Biblia puede ser a la vez, bueno, lo voy a decir así, aún las veces que tal vez consideremos los lugares que tal vez consideremos poco profundas. De verdad se puede meditar y ir más profundo en esos lugares también. Y ya dimos el ejemplo del nacimiento de Jesús, pero podríamos usar el versículo más famoso de la Biblia también. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no le se pierda, puedo, mas tenga vida eterna. Y Amén. es bastante fácil entender ese versículo. Dios amó al mundo, envió a su Hijo, creyendo en Él tenemos vida eterna. Pero uno puede ir meditando en cada palabra, cada frase de ese versículo y va a ver que es muy profundo también. Dios amó al mundo lleno de pecadores sucios como nosotros. Dios nos amó y nos amó tanto que entregó a su único hijo. ¿A quién de nosotros entregaríamos a nuestro hijo para salvar a otro? Ninguno. Pero de tal manera Dios amó al mundo. Podríamos ir meditando en eso, profundizando y toda la vida no acabaríamos de ser maravillados por esa verdad. Entonces, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es, y está fallando mi tecnología. Ahí está. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de usar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios con otros? Algunas de las ventajas de usar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios con otros. Y a ver si un estudiante que no ha podido participar todavía quiere aportar para esta respuesta. Yo quiero. Rodrigo quiere. Adelante, Rodrigo, por favor. Pastor y hermanos, es que de hecho, cuando yo quiero o el Espíritu me lleva a compartir las buenas nuevas a las personas, yo soy uno que me gusta mucho enfocarme en historias para poder entrarle más fácil a las personas. Entonces, esa es una de las cualidades o mm, de las ayudas que nos da el Espíritu Santo a nosotros para entrarle a las personas más fácil por medio de una historia que entrarles así a quemarropa, sino que a través de X o Y historia entra uno a hablar con la persona. Yo, por ejemplo, tengo mucha sed, ¿sí? Entonces me encuentro con una mujer y le digo, mujer, dame de beber. Entonces esa persona de pronto me regala agüita o algo, entonces yo le digo, mira, así le dijo Jesús a la samaritana tal día, tal hora, en tal fecha, en tal cosa, y eso es tan bonito por esto y por esto y por lo otro. Entonces, de allí hay una forma como de entrarle uno más fácil a las personas, usando las historias que están en la misma Biblia. Y eso le gusta mucho a la gente. Muchas gracias. Si le gusta a la gente, es más fácil entrar con la gente así. Estoy de acuerdo, esas son ventajas de historias. A lo mejor, si usted le dice a alguien, ¿puedo citarle un versículo bíblico? Van a decir, mejor no. Pero si le dice a alguien, ¿puedo contarte una historia? Eso tal vez no espante tanto, ¿verdad? Son más receptivos a una historia, escuchar una historia. Nos gustan las historias. Muy bien, gracias, Rodrigo. Aris levantó su mano también, Damaris. Sí, profesor. Una de las ventajas de usar historia bíblica es que también despierta el interés de los adultos, sobre todo, profesor, cuando el adulto se identifica con esa historia. Por ejemplo, en el caso de Ana, cuando Ana lloraba profundamente porque no tenía hijos,
se sentía como tenía una afrenta, porque no tenía hijos y ella lloraba. Esa historia me encanta. Y ya ves que tenemos al gran Samuel, el gran profeta, ¿verdad? Entonces, esa historia me gusta porque muchas mujeres nos identificamos con esa historia. Entonces, esa es una de las ventajas, profesor, que despierta el interés en los adultos también. Ok, excelente. Estoy de acuerdo. Sí, despierta interés tanto de niños como adultos, ¿verdad? Muchas gracias. Julio Vargas levantó su mano. Una ventaja de usar historias. Gracias, pastor. Agregando a lo que decía la hermana Damari, las historias bíblicas es como el cuadro completo, es decir, lo enseñamos todo, no segmento. Es decir, por ejemplo, son fáciles de recordar, son ricas en significado y fáciles de entender, lo que decía ella. Entonces, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro, realmente a través de una historia como esa, el Señor cómo nos muestra, pues, que realmente ya estaban ahí los profetas para enseñarle, para que la gente no se perdiera y que la gente no se pierde porque no busca de Dios, porque no quieren nada con Dios. Entonces me parece que ha sido a través de la historia y Jesús no, lo mostró en su ministerio de 3 años y usó mucho historias, parábolas para explicar a sus discípulos, para preparar a sus discípulos para los tiempos venideros. Gracias, pastor. Ok, gracias por agregar eso. Sí, Jesús solía utilizar historias mucho en su enseñanza. Por ejemplo, en vez de simplemente decir la verdad, que Dios es un Dios perdonador, que perdona gratuitamente. Él contó una historia. Había un hombre que tenía 2 hijos y contó una historia sobre esos 2 hijos, uno de ellos el hijo pródigo, ¿verdad? Y ya quedó grabado en la mente de la gente que Dios es un Dios perdonador. Entonces, sí, son más recordables, fáciles de recordar. Usted mencionó eso como una ventaja también. Tal vez es difícil memorizar un versículo bíblico palabra por palabra, pero recordar los eventos de una historia podría ser más fácil para uno. Muchas gracias. Vamos a tomar un comentario más, Fabián, y luego continuamos con la siguiente pregunta. Fabián. Bueno, yo le quería decir que es muy importante para mí en este proceso, ¿no? Aplicar la ley y el evangelio, o sea, mostrando nuestro pecado, reconociendo de que somos pecadores y cómo podemos hacer para cambiarlo y transformarlos en el evangelio, o sea, en un espejo donde nos permita ver la realidad de lo que estamos haciendo. Por eso, o sea, esto sería una incentivación para, para poder compartir la ley y el evangelio con hermanos que sean de la misma fe también. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, vamos a hablar más de la importancia de compartir tanto ley como evangelio con los demás. Y les hemos enseñado un método que van a utilizar también en su proyecto final, que se llama el método de las 4C, que utiliza historias bíblicas, pero aplica ley y evangelio de las mismas historias bíblicas. Entonces, muchas gracias. Bien, entonces, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 conceptos clave de la ley, el evangelio que se mencionan en el video? Natalie levantó su mano. Natalie, por favor. Sí, señor. El pecado, la gracia, la fe y las obras. Excelente, muchas gracias. Margarita, ¿algo que agregar allí? Bueno, prácticamente, profesor, pues los 4 elementos son esos, es el pecado, es aquel que, como decía el compañero hace un rato, todos nacemos pecadores, pues Dios, de infinita misericordia, por puro amor, nos da la gracia de salvarnos, y pues cree en nosotros el Espíritu Santo una fe salvadora, y pues eso como resultado nos da que podamos tener buenas obras. ¿Estoy bien en lo correcto, profesor? Muy bien en lo correcto, sí, sí. Y vamos a explicar un poco más el orden de esos 4 conceptos y
y cómo usamos ley y evangelio dentro de esos 4 conceptos más adelante en la clase. Pero usted dio buena explicación. Muchas gracias. Ok, entonces, la última pregunta fue su tarea de comenzar una lista de personas de su red de amigos, familiares, conocidos o vecinos con quienes quiere compartir el mensaje de Jesús. Vamos a hablar también de esta lista en otras clases futuras, pero quería mencionar amigos, familiares, conocidos y vecinos. ¿Por qué comenzar allí? Bien puede uno, y se ha hecho mucho en el pasado, y Dios lo usa, cuando uno va con un extraño, un desconocido, y empieza a compartir la palabra con esa persona, tocando puertas, por ejemplo, para hacer evangelismo. Está bien. Pero una desventaja que eso tiene es que muchas veces alguien que no te conoce no te confía. Y no es muy probable que esa persona va a darte una oportunidad de compartir la palabra con ella. Puede ser, y bien, muchos han trabajado así por mucho tiempo, pero es por esa razón que nosotros vamos a comenzar en nuestro trabajo juntos de formar un grupo sembrador con los que tal vez sí tengan confianza con ustedes, los que ya le conocen. Porque esas personas son más probables de darles una oportunidad de compartir lo que creen. Y hablaremos de formas en que pueden invitar a esas personas también en las lecciones que vienen. Muy bien. Entonces, vamos a dar un breve resumen de lo que hemos hablado, las ventajas de usar historias bíblicas. Y podemos usar un ejemplo. ¿Qué tal si queremos enseñar a las personas sobre la conversión? Bien puede uno simplemente citar versículos bíblicos para enseñarles plenamente lo que es la conversión y quién lo hace, cómo. O sea, cómo llega uno a tener fe en Cristo. Por ejemplo, podría uno comenzar con 1 de Corintios 12:3. En 1 de Corintios 12:3, la Biblia dice, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo dice ahí, los que llamamos a Jesús nuestro Señor, los que creemos en Jesús, es pura obra del Espíritu Santo. Nadie, aparte del Espíritu Santo obrando en nosotros, puede decir eso. Entonces, eso nos indica el Espíritu Santo, es quien nos obra la fe. Luego uno podría brincar en su Biblia a Romanos 10:17, que ya vimos, la fe viene por el oír. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra fe en nuestros corazones? Utiliza la palabra de Dios. Luego uno podría ir a 2 de Timoteo 3, versículo 15. Ese versículo es de Pablo escribiendo a Timoteo y él dice, desde tu infancia, tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí hay otro versículo que nos dice que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, es lo que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe, pero agrega un pensamiento. Desde tu infancia conoces estas sagradas escrituras. Hasta los bebés y los niños pequeños pueden creer en Jesús por obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Y luego podría uno ir a Romanos 1:16 y explicar qué es lo que utiliza el Espíritu Santo específicamente para obrar fe. Es la palabra, pero un mensaje dentro de la palabra en particular, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, ahí usando versículos sueltos, uno podría dar una presentación sistemática de esta doctrina de la conversión. Y tiene sus ventajas, ¿verdad? Sería un estudio muy completo de cómo Dios obra fe en nuestros corazones, pero también tiene sus desventajas presentar la verdad así. Una desventaja podría ser que muchas personas no están programados sus cerebros para aprender así.
Tal vez los que tienen una educación más alta, los que han estudiado más años en las escuelas, sí, están formados para aprender así, pero otros podrían perderse entre un versículo a otro. Otra desventaja podría ser para alguien que es nuevo a esto, citar versículos sueltos podría dar la impresión que solamente estamos escogiendo al azar, no al azar, escogiendo esas partes de la Biblia que nosotros queremos enfatizar. Uno podría tal vez pensar que, pero están sacando estos versículos de la nada. ¿Qué dice el contexto? Están solamente citando lo que quieren que yo crea y es el mensaje completo o no. Entonces, enseñar así tiene su lugar y puede ser muy exitoso, pero también hay desventajas. Entonces, por eso también mencionamos que uno puede enseñar la verdad por medio de una historia bíblica. Y aquí hay algunas historias bíblicas que uno podría utilizar para enseñar sobre la conversión, que el Espíritu Santo obra fe por medio del Evangelio. Uno sería la prédica de Pedro el día de Pentecostés. Ese día 3,000 personas creyeron, fueron bautizados y se agregaron a la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo es que llegaron a creer en Jesús? Pues si estudian la historia, es muy obvio que llegaron a creer porque Pedro les compartió las buenas noticias. Primero les compartió la ley. Ustedes crucificaron al Mesías, él les dijo a esa multitud. Pero luego compartió el Evangelio. Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora hay perdón y salvación en su nombre. Y a base de esas buenas noticias, el Espíritu Santo obró fe en los corazones de los presentes. La historia que ustedes leyeron para hoy sería otro ejemplo, ¿verdad? El eunuco etíope, que está leyendo la Biblia pero no entendiendo nada. Y es cuando Felipe le explica el Evangelio, las buenas noticias sobre Jesús, que se hallan en Isaías 53, que estaba leyendo. Él cree y quiere ser bautizado. O en Hechos 16, hay dos ejemplos de conversiones. Lidia, en una ciudad llamada Filipo, y dice que cuando Pablo compartió el mensaje con ella, Dios abrió su corazón. Ahí en esa historia es obvio que viene por las buenas noticias la fe y también es la obra de Dios. Dios tenía que abrir su corazón para creer. Eso no lo podemos hacer nosotros mismos. También más después en ese capítulo viene la historia del carcelero y su familia, que después de romper sus cadenas en la cárcel y liberar a todos los prisioneros por un terremoto, el carcelero está al punto de matarse y Pablo dice, no lo hagas, estamos todos aquí, y él prende luz y luego él pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo con tu casa. Y luego comparte el mensaje sobre Jesús con él y con su familia y llegan a creer. Sería otra historia que demuestra que las buenas noticias obran fe, que el Espíritu obra fe por medio del Evangelio. Bien podrían ustedes pensar también en otras historias que se podría utilizar para enseñar la misma cosa, pero podría tener sus ventajas, ¿verdad? Compartir una historia. Ya mencionamos varias de esas ventajas, pero una más sería que compartiendo una historia, la gente tiene la verdad en su contexto y son menos probables de pensar que uno está tratando de usar la Biblia para manipular, ¿verdad? Es simplemente esto es lo que dice la Biblia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Pastor, perdone, nada más agregar por el grupo que yo tengo, que en historias la ventaja también que ellos las pueden repetir y compartirlas con otros. Sí, muy bien.
Sí, una vez yo fui a una conferencia donde estaban resaltando esa ventaja y nos enseñaron un proceso muy fácil en que en 10 minutos uno puede repetir una historia bíblica. Ah, teníamos que escucharlo 2 veces juntos y luego ayudarnos a formar la historia de nuevo. Luego practicábamos contándolo uno con otro y ya. Después de 10, 15 minutos, todos pudimos contar la historia bíblica con otros. Muy cierto. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Ok. Entonces hablaremos un poco también sobre los 4 conceptos. Como mencionaron antes, los 4 conceptos clave que ustedes van a enseñar como parte de su proyecto final son el pecado, la gracia, la fe y las obras. Y en cada lección les puedo explicar el formato de cada una de las lecciones, pero que sepan también que vamos a pasar una clase para cada concepto y les voy a mostrar los materiales, van a ver guía de maestro, hoja de estudiante, vamos a ir por cada pregunta explicando cómo uno puede enseñar esto con otros. Pero brevemente, en resumen, entonces, una clase para un concepto comienza con un video de introducción que ustedes pueden mostrarlos o si no tienen forma de hacerlo, pueden hacer su propia introducción, el captar, ¿verdad? El captar. Luego hay una historia bíblica que vamos a utilizar para enseñar cada una de estas verdades. Y explicaré cuáles son las historias en un ratito. Después de leer, contar la historia, ustedes van a considerar y consolidar con las preguntas de las 4C que han practicado mucho ya. Y después del considerar, hay como 3 o 4 preguntas adicionales. Y esas son las preguntas donde uno cristaliza el concepto estudiado. Da una definición de lo que es el pecado, lo que nos hace el pecado, por qué necesitamos ser salvos, igual para la gracia, la fe, las obras. Ok, entonces, enfocando un poco más, analizando un poco más, para el primer concepto sobre el pecado, ustedes van a utilizar parte del sermón en el monte, como se llama famosamente esa prédica que Jesús dio sobre un monte en Galilea. Mateo 5, 20 al 48. En esa sección de las Escrituras, Jesús aclara que un pecado no es solamente una acción, una palabra, también se pueden cometer con el corazón. También aclara Jesús que un pecado es cualquier cosa que no es perfecta. O sea, Dios no acepta algo bueno o medio bueno, exige perfección. Y cualquier palabra, pensamiento o obra que no sea perfecta es un pecado. Entonces, es una historia bíblica que bien define lo que es un pecado. Segundo concepto, la gracia, el amor inmerecido de Dios. La historia que escogimos para enseñar este concepto es Lucas 18, 9 al 14. Una historia que Jesús contó sobre un recaudador de impuestos y un fariseo, y los dos fueron al templo para orar. Y es una historia que enseña bien sobre la gracia, porque todos los judíos que pensaban normalmente que éramos salvos por obras y no por gracia, habrían concluido que el fariseo es el que está bien con Dios. Pero al final de la historia Jesús dice, el recaudador de impuestos y no el otro se fue a casa bien con Dios. Wow, un recaudador de impuestos en ese entonces era como un ladrón, todos lo odiaban. Entonces demuestra que la salvación es por pura gracia, amor inmerecido, el perdón
que Dios nos da es gratis porque Cristo pagó el precio por ese perdón. Bien, y luego hay la fe, es el tercer concepto. En esta lección van a enseñar que la fe es confiar solo en Jesús para el perdón de los pecados, la paz y la vida eterna. Y la historia que utilizamos para enseñar esa verdad es sobre uno de los criminales en la cruz colgado al lado de Jesús, que por obra del Espíritu Santo llega a tener fe en Cristo en los últimos momentos de su vida, y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa historia resalta que la salvación, el perdón, es el regalo de Dios por medio de la confianza en Cristo, por medio de la fe en Él como nuestro Salvador. Luego viene una lección sobre las obras. Y el énfasis de esta lección es que las obras son el resultado de ser salvos. O sea, cuando Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros para creer en Jesús, también nos da gratitud por la cual queremos obedecer a Dios. Esa historia que vamos a utilizar para enseñar el concepto es la historia de la mujer adúltera en Juan 8. Una mujer que la gente agarra en su pecado de adulterio, están al punto de apedrearla, que es lo que Dios mandaba que se hiciera para ese pecado. Y al llegar Jesús, él dice, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y una por una las piedras van cayendo al suelo. Y luego Jesús, cuando está solo con la mujer, dice a ella, ¿dónde están todos? Ninguno te ha condenado. Y la mujer dice, no. Y él dice, pues tampoco te condeno yo. O sea, estás perdonado. Y luego dice, ahora ve y no peques más. Entonces es buena forma de mostrar, somos salvos, perdonados por gracia. Esa mujer, Jesús la perdonó por gracia. Pero esa gracia nos mueve a ir y no pecar más. Nos empodera a obedecer a Jesús. Muy bien, entonces hablando un poco de ley y evangelio, obviamente en la lección sobre el pecado, la ley va a ser un énfasis principal, pero también hay una oportunidad en esa lección para compartir el evangelio y veremos cuál es. Pero aquí la ley como espejo mostrándonos nuestros pecados será en enfoque. En la lección sobre la gracia, el evangelio va a ser el enfoque. Y luego en la lección sobre la fe, también el evangelio que somos salvos por fe, no por nuestras obras, será el enfoque, la confianza que estaremos en el paraíso con Jesús. Y luego vienen las obras donde usaremos la ley como guía, ¿no? Ley como espejo para mostrar su pecado, pero en obras, en énfasis es más en ley como guía. Ahora, motivados por el Espíritu Santo, queremos obedecer a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Pues a la ley. Y en gratitud vamos a querer seguirla. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto sobre los 4 conceptos? Pastor, Sí. ¿me escucha, no? Sí. ¿Me puede dar algún ejemplo de pecados de comisión y pecados de omisión? Porque no lo entendí muy bien. A ver qué Claro, me puede. Ujú. Sí. claro que sí. Vamos a dar un ejemplo en una historia bíblica una historia que Jesús contó. La parábola del buen samaritano. En esa parábola había un hombre que viajaba a Jerusalén de Jericó y cayó en manos de los ladrones. Los ladrones lo golpearon, lo dejaron por muerto y le robaron. Eso sería un pecado de comisión. Ajá. O sea, la Biblia dice, no hurtarás, no robarás. Ellos Ujú. cometieron un pecado contra esa ley. Hicieron algo para pecar, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Pero luego llegó un sacerdote
en el camino se topó con el hombre que estaba ahí herido. ¿Y qué hizo el sacerdote y el levita después de él? No, no le robaron, no le golpearon, no hicieron nada, Ujú. pero pecaron porque Ajá, omitieron ayudar a su prójimo, que es lo que Dios manda a hacer. claro. Entonces, eso sería un pecado de omisión. Omitieron Ujú. hacer lo que Dios manda que hagamos. Claro. Am, Sí, 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 entonces, sí, algo. para dar resumen, pecado de comisión es hacer algo que Dios prohíbe. Este pecado de omisión es no hacer algo que Dios manda. ¿Sigue con preguntas sobre eso, Fabián? Perdón, usted me dijo, comisión es hacer algo que Dios prohíbe, algo que está desechado por Dios. Y Ujú. omisión, No hacer algo que Dios manda. no hacer, sí, lo estoy anotando, Ujú. algo que Dios manda. Sí. Bueno, ahí está. Ok, Ahora, perfecto. ahora lo voy entendiendo. Bueno, Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas hasta aquí? Ok, entonces vamos a terminar con un pensamiento importante. Mientras piensan en llevar a cabo sus proyectos finales y recordando que es el Espíritu Santo quien obra la fe en corazones por medio del Evangelio. Vamos a meditar en algunos versículos bíblicos que nos recuerdan qué es nuestro papel y qué no, que es solamente el papel de Dios. Am, el primero de Corintios 3, 6 al 7. ¿Alguien puede leer ese versículo? Yo, pastor, Luz, adelante, gracias. yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Amén. Excelente. Entonces, hablando del Evangelio, de la palabra de Dios que compartimos, Pablo dice, yo sembré. Él llegó a Corinto primero. Apolos fue colaborador de Pablo que llegó después y siguió alimentándoles, él regaba, ¿verdad? Pero ¿quién es el quien dio el crecimiento? Que obró fe Dios. en sus corazones. Dios, por Solamente supuesto. Dios. Te damos. Y Amén. por eso Pablo puede decir, yo no cuento. Tampoco el que regó es importante. Lo importante es que Dios es el que hace crecer. Y recordando nuestro papel entonces es simplemente sembrar el Evangelio y tal vez después tengamos que regar también, o sea, volver a aplicar, pero nosotros no podemos obrar fe en el corazón. Es Dios que da crecimiento de esa semilla que sembramos. Entonces confiamos y encomendamos los resultados a Dios. Otro versículo bíblico que nos da ánimo, que nunca es vano nuestro trabajo cuando estamos compartiendo la palabra, viene de Isaías 55, 10 al 11. ¿Alguien puede leer esos versículos? Amén, hermano. Adelante. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Ok, Gloria a Dios. excelente. Entonces, siempre la palabra de Dios produce algún resultado. Nunca vuelve a Dios vacía. Y Vacía. esa es nuestra confianza. A lo mejor cuando nosotros compartimos la palabra con alguien no vemos ningún resultado y pensamos,
fue en vano lo que hice. Pero Dios aquí dice, no, 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 no. Yo estoy cumpliendo mis propósitos por medio de tu compartir de la palabra de Dios. Nunca vuelve a mí vacía mi palabra. Amén. Bien, Romanos capítulo 1, 16. Ya vimos el versículo, pero ¿alguien lo puede leer otra vez? Pastor, ¿puedo yo? Adelante, Magali. Sí, gracias. Dice Romanos 1:16, dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Gracias. Amén. Okay. Sí, entonces el poder no está en nosotros, sino en el evangelio. Dios nos utiliza para compartir. Y ese es nuestro consuelo. Sí, algo que no mencioné antes en la clase y quería mencionarlo. Dios también obra en corazones a través de su ley, pero no obra fe en Cristo por medio de la ley, ¿verdad? En Romanos capítulo 3 dice que Él obra un conocimiento del pecado por medio de la ley. Él obra tristeza sobre el pecado, miedo del castigo de Dios por medio de la ley que nos muestra nuestro pecado. Pero ese se llama el trabajo ajeno del Espíritu Santo, porque es necesario ese trabajo para preparar el corazón para escuchar el Evangelio. Si uno no reconoce su pecado, va a pensar, yo no necesito Salvador, estoy bien. Es necesario en preparación para escuchar el Evangelio, pero no es el trabajo que más le gusta al Espíritu Santo hacer. No le gusta doler a las personas con la ley, le gusta consolar. Eso se llama el consolador. Le gusta consolar con el Evangelio. Entonces, es ese Evangelio que sí obra fe en Cristo en nuestros corazones, como hemos visto en todos los versículos que estudiamos juntos. Pero cabe mencionar eso al final de la clase, porque la clase es sobre compartir ley y Evangelio. Y las dos son importantes. Tienen propósitos diferentes, ¿verdad? Uno muestra el pecado, lleva al arrepentimiento, el otro muestra a Jesús, nos consuela con saber que somos perdonados. Pero ustedes en los 4 conceptos tienen muchas oportunidades de compartir tanta ley como evangelio. Muy bien. Entonces, ¿a quién va a invitar? Ya están formando sus listas de 10 personas que van a invitar. Y voy a recalcar que no tiene que ser un grupo de 10 personas para el proyecto final. Vamos a retarles a invitar a 10. Si de esos 10 solamente algunos vienen, está bien. Todavía pueden cumplir el proyecto final así. Obviamente queremos que sea un grupo grande porque queremos que muchos aprendan el evangelio de ustedes, pero si solamente 2 o 3 vienen, está bien, pueden cumplir el proyecto final todavía. Comience con sus redes de amigos, familiares, conocidos y vecinos, como mencionamos. Y en las próximas 4 lecciones vamos a estudiar varias estrategias para ayudarles a llegar a aquellos en esta red. O sea, ¿cómo puedo invitar a estas personas? Eso va a Pastor, ser el enfoque de las lecciones que vienen. le quería Sí. preguntar, ya que estamos con el tema del proyecto final, ¿hay que sacar alguna foto para los que estamos, o sea, para la gente que, una foto, algo para que vea quiénes son las personas que van a estar en el grupo Sembrador, por ejemplo? ¿Hay que sacar alguna foto en especial, filmar un video o una foto, digo? Si quieren conmemorar el momento con una foto o con un video, bien pueden, pero no será necesario. Les voy a entregar un informe que ustedes van a llenar con los datos de quiénes estudiaron, cuáles conceptos estudiaron, cuáles eran sus comentarios, si van a seguir estudiando con usted. Y llenando ese informe sobre lo que hicieron y entregándolo es suficiente. Perfecto. Muy bien. En la próxima clase
vamos a estudiar la diferencia entre partes prescriptivas y descriptivas de la Biblia. Es un concepto muy importante en cuanto a interpretar correctamente la Biblia y vamos a dar ejemplos de eso, pero la aplicación particular que vamos a hacer de esta diferencia es en cuanto a estrategias para invitar. Hay ciertas cosas que Dios prescribe para nuestro evangelismo, ¿verdad? O sea, hacer discípulos de todas las naciones es una prescripción, es un mandato. Bautizar y enseñar todo lo que la Biblia dice es un mandato. Hay otras cosas que Dios no ha prescrito sobre cómo, por ejemplo, cómo invitar a alguien. Dios no nos da una forma específica de tienes que decir esto para invitar a alguien a estudiar. Tenemos libertad y vamos a explorar eso y hablar de una forma en que en nuestra libertad podemos invitar es comenzar una conversación sincera con las personas. Muy bien, vamos a concluir con una oración. Luego pueden despedirse los que tienen que irse. Si alguien tiene pregunta o duda, yo puedo quedarme unos minutos después de la clase para contestarlo con mucho gusto. Oremos. Señor Jesucristo, estudiando tu palabra esta noche, tú estuviste presente con nosotros. Siempre estás presente con nosotros porque has dicho estarás con nosotros hasta el fin del siglo, pero también diste una promesa especial que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás con nosotros. Te agradecemos por tu presencia hoy y pedimos que obres por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe en ti, para motivarnos a querer compartir lo que sabemos y tenemos en ti con otras personas. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos esto. Amén. 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 Buenas Carola. noches a todos. Amén. Buenas Igualmente, noches, Blanca. Pastor Abra, compañeros. Feliz y bendecida noche. Igualmente, Natalie, gracias. Carola despidió en el chat. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Sí, amén. Bendición, pastor. Gracias, pastor. Muy amable. Bendiciones. Igualmente, María Cristina, Margarita, muchas gracias. Una feliz noche y bendiciones para todos. Dios bendiga, pastor, y bendiga, hermanos. Igualmente. Gracias, bendiga, hermano. Osvaldo. Sí. Gracias, Dios bendiga, Roberto. hermano. Que tengan buena noche. Igualmente.